Ok, jóvenes, vamos a ver. Como pueden apreciar, el día de hoy vamos a ver el tema las guerras de la independencia. Chicos, vamos a ver el periodo en el cual nuestro país logra obtener su independencia. Quiero que entiendan que el proceso independentista no es un proceso que se da de noche a la mañana. Este proceso va a tomar su tiempo, ya va a ir tomando su tiempo, va a ir madurando. Algunos plantean que todo esto se inicia con la rebelión de José Gabriel Condorcanqui Noguera, Tupac Amaru, pero otros declaran, no, este fue un proyecto diferente al que se dio en la independencia, que ya es propiamente del siglo XIX. Recordemos que la rebelión de Tupac Amaru ¿no? Se produce en los años 70, en los años 80 del siglo XVIII. Bueno, mientras que el proyecto de Tupac Amaru era un proyecto indígena, las guerras de la independencia ya es un proyecto criollo. Chicos, la independencia de América, propiamente de la América hispana, es un proyecto estrictamente criollo. Si los indígenas han de participar, participarán más que como masa, ya sea como soldados, como parte de los soldados, y eso. Bueno, vamos a ver. Un capítulo importante en las guerras de independencia hispanoamericana. ¿Ya? De hecho, es el proceso que va a poner fin a todas las guerras. ¿Ya? Y que, bueno, al concluir estas guerras dará origen a la República, ¿ya? A la República Peruana, un estado ya independiente de la corona española. Chicos, las guerras de la independencia las que se van a producir, se inician fuera de nuestro territorio, pero concluyen en nuestro territorio. Ya concluye en el territorio peruano, ¿no? En las batallas de Junín y Ayacucho. Eh, va, ¿no? Ahora, pero ¿cómo empieza todo esto? Vamos a ver, chicos. Vamos a empezar viendo la crisis política que hay en España y Sudamérica a inicio del siglo XIX. Empecemos yendo al inicio. Primero hay que ver las causas, ¿ya? Primero las causas de la independencia. Sucede que en Sudamérica, en Sudamérica habían grupos liberales quienes aspiraban desvincularse del sistema español, soñaban romper con España. Estas personas pertenecían a un grupo ¿no? A un reducido grupo de personas de la aristocracia criolla. Había una razón por la cual ellos soñaban todo esto. Ellos querían recuperar sus poderes políticos que habían sido usurpados por el poder imperial de los Borbones. Les recuerdo que, ya, les recuerdo, jóvenes, que se había producido un fenómeno conocido como reformas borbónicas en el siglo XVIII. En el, en el siglo XVIII, los Borbones, ¿no? La nueva Casa Real que gobernó España dio una serie de reformas, una serie de medidas que afectaron de manera particular a la aristocracia criolla. Básicamente le restó poder. La aristocracia criolla perdió el poder e influencia en Sudamérica. A ver, vamos a ver, chicos. Entonces, acá tenemos las causas que dan origen a las guerras o que influyen en las guerras de la independencia. Primero, por las causas externas. Influencia de la ilustración y las ideas liberales, número uno. La independencia de las 13 colonias norteamericanas, vale decir Estados Unidos. La Revolución Francesa, dicha insurrección ocurrió, ¿no? En 1789 y se va a extender hasta 1799, al menos la primera fase. La invasión napoleónica a España de 1808 a 1814, la Constitución de Cádiz, 1812, y la formación de juntas de gobierno en Sudamérica. Son una serie de hechos, ¿no? Que se van a producir, que van a influenciar en el desarrollo de las guerras de la independencia. Y no olvidemos que será el interés de Inglaterra lo que va a primar.
Inglaterra, ¿no? La corona inglesa, pero sobre todo la burguesía inglesa, tiene notorios intereses en Sudamérica. ¿Ya? Desea copar e influenciar en el continente. Desea hacerse el control de los recursos que hasta ese momento le habían sido negados, ya que España controlaba Sudamérica. Por eso los ingleses van a apoyar la independencia, chicos. Por eso los ingleses apoyarán la lucha independentista. Aquí en el Perú existía un grupo, la Sociedad Amantes del País. Ese es el grupo que existía. Su nombre correcto es Sociedad Académica de Amantes del País. ¿Qué es lo que creen ellos? Bueno, creen la razón, el progreso y la felicidad. Esa es, bueno, al menos su eslogan, su base. Ahora, ¿quiénes fueron sus miembros? El primero de ellos es José Baquijano y Carrillo, él era el presidente. Hipólito Unanue y Toribio Rodríguez de Mendoza. Esta sociedad, fundada en 1790, había tenido un antecedente, la Sociedad Filantrópica de Lima, fundada en 1700, fundada un año antes. Pero, ¿qué es lo que buscaba este grupo? Este grupo, que tenía su medio de difusión ¿no? en el semanario El Mercurio Peruano, buscaba propagar ideas y conocimientos sobre el territorio peruano. Hacía publicaciones, informes, trataba de explicar cómo era la realidad de la colonia del Perú, trataba de explicar. Ese fue su mérito y esa fue su importancia, a la vez que sirvió para difundir ideas, ¿no? Sobre todo las ideas de la ilustración, a través del Mercurio Peruano. Bueno, entonces, la Sociedad de Amantes del Perú. En este lugar, en esta asociación, se van a reunir personas, ¿no? Vamos a ver ahora, chicos, los precursores de la independencia. ¿Quiénes son? ¿Qué personajes son los llamados precursores? Quienes ¿no? Van a facilitar la independencia. A ver, hablemos de cada uno de ellos. Los que van a participar, ¿no? Los precursores se dividen en dos grupos, de reformistas y separatistas. A ver, comencemos. Los reformistas. Bueno, su mismo nombre lo dice, plantean hacer reformas. Así es. Estas personas no están abiertamente en contra del sistema colonial. De hecho, ellos lo apoyan, participan en él y se benefician de este sistema. El detalle es que estos han encontrado las fallas en el sistema colonial, encontraron fallas y buscan subsanar dichas fallas, buscan acabar con los problemas y darle un respiro al sistema colonial, hacerle que éste sea más favorable, no solamente a la población criolla, sino también a la misma población indígena, suavizar sería el término correcto, suavizar el yugo de la corona española sobre el territorio nacional, sobre nuestro territorio, sobre la población colonial, ¿ya? Es que ellos no quieren, no desean separarse de la influencia de la corona española, desean seguir perteneciendo al imperio español. Su lealtad está en el rey. Quiero que entiendas que estamos en el siglo XVIII y XIX, ¿ya? Entiendes que estamos a finalizar el siglo XVIII, inicio del siglo XIX. La población es leal a la corona, ¿ya? De hecho, en aquella época, muchos no se miraban esto como el territorio peruano como una colonia, lo miraban como algo como parte de España. Los archivos de Indias que están en España, el trato que se le daba al virreinato del Perú, a los virreinatos de Nueva Granada, eran de reinos. ¿Ya? Eran de reinos. Ese es el trato que recibían. Bueno,
¿Quiénes son los representantes quienes van a aplaudir estas reformas y van a propiciarlas? José Baquijano y Carrillo, ya, él va a ser uno de ellos. Escribió en el Mercurio Peruano, ¿ya? Escribió en el Mercurio Peruano, era rector de la San Marcos, ¿ya? Participaba en el Mercurio Peruano, rector de la San Marcos, autor del llamado Elogio al Virrey de Jáuregui, Elogio al Virrey de Jáuregui, ya, dicho sea paso, en este documento que les acá, ¿no? En su obra Elogio al Virrey de Jáuregui, él hizo una crítica abierta al Virrey Agustín de Jáuregui por la represión que se dio en contra de la revolución de Tupac Amaru, ¿no? Y que represión que él consideró, aquí ya no consideró cruel e inhumana e innecesaria. Hipólito Unanue, su seudónimo fue Ariosto, ese fue su seudónimo. Toribio Rodríguez de Mendoza, otro personaje, rector del Convictorio San Carlos y promotor, ¿no? Se le suele decir que Toribio Rodríguez Mendoza es el, ¿no?, maestro de los próceres. Ya, acá tenemos. Profesor, Dígame. disculpe, ¿puede repetir otra vez lo de los representantes? Ah, ya. Tenemos a Quisne Carrillo, autor del Mercurio Peruano, ¿ya?, llamado Cepalio. Hipólito Unanue, a propósito, se le considera, bueno, padre de la medicina peruana, partero de la República, como se le llamó en alguna ocasión. Toribio Rodríguez de Mendoza, rector del Convictorio de San Carlos. Y bueno, a él se le atribuyen las conspiraciones carolinas del Convictorio, maestro de próceres. Bueno, acá tenemos a los tres personajes: Baquijano y Carrillo, Hipólito Unanue, Toribio Rodríguez de Mendoza. Los tres personajes. ¿Ya? Pero, como les dije, estos señores son reformistas. ¿Ya? Como les dije, ellos son los reformistas. Plantean hacer reformas. ¿Comprenden? Plantean realizar las reformas. No quieren separarse de España. Ellos van a participar en el régimen colonial. Su lealtad a la corona no está en discusión. Hipólito Unanue es el caso más interesante. Fue médico, ¿no? Médico del rey, participó en la corte española. Es un caso muy interesante. Se movió abiertamente en la corte de España. ¿Ya? Y bueno, los separatistas. Aquí las cosas cambian. Aquí estos señores ya no quieren reforma, no. Los separatistas ya quieren abiertamente separarse de España. Buscan ellos la independencia. Ellos sí son los que desean la independencia. Quieren desligarse de España, modificar las estructuras política y económica. Chicos, así estas estructuras tengan algún rasgo feudal, desean mantenerlas, pero alejadas ya totalmente de España. Ahora bien, ¿cuál es la relación de estos separatistas con la población indígena? ¿Qué es lo que nos interesa? Recuerden que la población indígena era la mayoría de la población, más del 80%. Bueno, ellos aceptarán de buena gana la participación de los indígenas, siempre en cuando su participación sea al servicio de los líderes separatistas. Chicos, vale decir, su participación de los indígenas será como masa. Por lo general, se espera que solo sea como tropa, ¿no? Que sirva a los intereses de esta élite, de esta nueva élite que está formándose. Ya, pero ¿quiénes son los más destacados? Bueno, tenemos a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿ya? Y José de la Rivabuena. Vamos a tener aquí dos representantes. El caso de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, chicos, hay que decirlo de la siguiente manera. ¿Ya?
Él es el autor de Carta a los Españoles Americanos. Fue uno de los primeros en hablar de la separación. Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, sacerdote, ¿no? Sacerdote jesuita, fue expulsado del Perú en medio de durante la época del virrey Amati Juníet, en medio de las reformas borbónicas, ¿no? Que exigían la expulsión de esta orden, que era considerada un peligro para los intereses de la corona. Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, pese a haber nacido aquí en el Perú, fue expulsado de estas tierras. Viajó a Europa, ¿no? Radicó finalmente en Inglaterra. Fue en este país donde Juan Pablo Vizcarra y Guzmán escribió su obra, ¿no? Carta a los Españoles Americanos, documento escrito originalmente en inglés, en el cual pedía a la población de América, al que él llamaba estrictamente peruanos, que se alzasen y se separasen de España. ¿Ya? Sabemos que él en su estancia en Inglaterra abogó por el apoyo inglés a la rebelión de Tupac Amaru. Sabemos eso. Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, Juan Pablo, que tiene imagen, Juan Pablo Vizcarra y Guzmán le entregó su documento a Rufus King, embajador de Estados Unidos en Inglaterra, y a su vez le entregaría este documento a Francisco de Miranda, quien lo traduciría. Bueno, el siguiente es José de la Riva Agüero, conocido también como el último gran agitador. Redactó las llamadas 28 causas para la independencia de América. Participó en la conspiración del Convictorio San Carlos o la conspiración de los oratorinos. Dicho sea de paso, José de la Riva Agüero es el primer presidente del Perú. Recuérdenlo. José de la Riva Agüero sería el primer presidente del Perú. Chicos, por curiosidad, ¿y cómo llegó a la presidencia? Elecciones democráticas, pedido del Congreso, ¿no? O sea, votación del Congreso o golpe de Estado. ¿Cómo creen que llegó a la presidencia? Golpe de Estado. Golpe de Estado. Así es, ¿no? Y bueno, y como todo presidente peruano terminó su mandato bien o terminó perseguido. Perseguido. Perseguido, ¿no? Para allá desde el inicio, ¿no? Desde el inicio de la República, ya estábamos así con esto. Bueno, centrémonos ahora en la crisis española. Centrémonos ahora en la crisis española. Ya hemos hablado de lo que estaba pasando aquí. ¿Qué pasaba en España? ¿Qué pasó en España, chicos, en la primera década del siglo XIX? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Bueno, nos vamos a centrar en ello. Ya, chicos, nos vamos a centrar. Ya, José Lamar, a su compañero que pregunta sobre Lamar. La pregunta, a ver, quiero que entiendan, va en este orden. Primer presidente del Perú, don José de la Riva Agüero, impuesto durante el motín de Balconcillo, ¿no? Llevado a cabo por el coronel, o bueno, ya para ese momento general Santa Cruz. O sea, entra a la presidencia casi como dictador. O sea, es un dictador en sí. Depuesto, y eso lo vamos a ver más adelante, depuesto por el Congreso, quien proclama a Torre Tagle, segundo presidente del Perú, y luego llega Bolívar. Por eso. Lamar fue proclamado por anuencia del Congreso, pero ya en 1827. Sigamos. Así, su compañero nos habló de la invasión napoleónica a España. En 1807, las tropas de Napoleón Bonaparte, las fuerzas de Napoleón, entran a la península ibérica. Lo que pasa, chicos, que Napoleón, estamos en medio de las guerras napoleónicas, ¿me entiendes? Estamos en medio de las guerras napoleónicas. Bueno, Napoleón, luego de concluida la cuarta coalición, ¿no?
en medio de estas, mejor dicho, corrijo, en medio de estas, ¿no? Napoleón emite el llamado Decreto de Berlín. Desde la ciudad de Berlín, Napoleón da un decreto en el cual anuncia bloqueo continental contra Inglaterra. ¿Entiendes? Bloqueo continental contra Inglaterra. Se prohíbe a toda nación o pueblo de Europa comprarle o venderle a los ingleses. Se prohíbe. La idea de Napoleón era ahogar a Inglaterra económicamente, asfixiarla económicamente. Inglaterra, país que vivía del comercio, está muy afectado por esta medida napoleónica. Está muy afectado. ¿Ya? Se verá muy afectado. Pero para suerte de los ingleses, algunos países reinos europeos, estados europeos, no van a ceder ante Napoleón, no ceden ante la exigencia de Napoleón. Chicos, y adivina qué hizo Napoleón con los pueblos que no querían obedecer sus órdenes. ¿Qué hizo Napoleón? ¿Lo toleró o invadió esos países? Invadió. 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 No se esperaba más, es Napoleón. Napoleón se lanzó de frente, así. ¿No? Decreto no, bloqueo continental, Rusia, ¡pam! Ataca a Rusia. Friedland les impone, ¿no? Paz de Tilsit. Los rusos tienen que obedecer. Algunos, ¿no? Los estados pontificios, va y ataca, arresta al Papa. No quiso obedecer, arrestado. Así. El problema es que el siguiente país que no obedece es Portugal. ¿Ya? Y Napoleón no puede permitirlo. Napoleón decide invadir Portugal. Problemita, chicos, para llegar a Portugal, ¿qué problema hay, chicos? A ver, ¿conocen las fronteras de Europa? ¿Conocen las fronteras de Europa? Tomaré ese silencio como no. Hay un pequeño problemita, pequeño nomás. Ups. Hay un pequeño problemita aquí, mira. Lo voy a tratar de graficarlo y voy a tratar de graficarlo. Ya. A ver, ¿cuál es ese problemita? Aquí dice, a ver, vamos a ver, necesito una pluma que sea de color negro. Ya está. A ver. Disculpando el gráfico, chicos, disculpando el gráfico. Ya, disculpando el gráfico. Ya. Esto es Portugal, la P de Portugal. Esto es España. Y esta es la frontera, está Francia, la F de Francia, y aquí está, verdad, ya pusimos España. Bueno, muy bien, chicos. Y acá está el mar. Y aquí tenemos el mar. Ya, chicos, ¿cuál es el problema? A ver, Napoleón, que es de Francia, quiere invadir España, quiere invadir Portugal. ¿Cuál es su problema? Chicos, Napoleón quiere invadir Portugal. ¿Cuál es el problema? ¿Puede hacerlo? ¿O no? Yo sé que alguno era fácil, profesor. Si Napoleón quiere invadir España, es fácil. Napoleón puede ir por mar. Mira, si no, por aquí. Napoleón puede ir por mar. Hay un problemita. Un ataque por mar sería, chicos, negativo. ¿Por qué? Porque aquí estaba la marina inglesa, los barcos ingleses. ¿Ya? Los barcos ingleses no lo van a permitir. Las naves inglesas no van a permitirlo.
Inglaterra controla el mar. Por lo tanto, un ataque marítimo a Portugal era impensable. La marina inglesa era muy poderosa. Y aparte que unos años antes habían producido el combate de Trafalgar. La flota inglesa había destruido a la flota francesa y a su aliada española. Así que cualquier ataque por mar, descartado. Chicos, solo quedaba la ruta terrestre. Pero para que Napoleón invada Portugal, tiene que cruzar España. Y ahí el problema. Napoleón tenía que atravesar España. Y bueno, Napoleón solicitará permiso. Solicitarán permiso a los monarcas españoles. De esa manera, un ejército de más de 100.000 hombres, liderado, ¿no?, de 100.000 soldados, atravesó directamente España en dirección a Portugal. En dirección a Portugal. Bueno, pero ¿quién autorizó el paso de las fuerzas napoleónicas? Todos los dedos acusadores apuntan al ministro Godoy, consejero de Carlos IV, mano derecha y favorito de este monarca. Fue Godoy quien autorizó que las tropas napoleónicas atravesaran el territorio español en dirección hacia Portugal. Bueno, te cuento. Las fuerzas de Napoleón atravesaron España fácilmente. Llegaron a Portugal y se adentraron al país. Y oh, sorpresa, no encontraron resistencia alguna. Cuando llegaron a la capital de Portugal, chicos, ¿cuál es la capital de Portugal? ¿Alguien sabe? Ya. Cuando llegaron a ver, caramba, ya tenemos a ver, ¿quién respondió? Así es, muy bien, Rojas, son Rojas. Cuando llegaron a Lisboa, sucede que el rey de Portugal, su heredero, el príncipe, ¿no? El rey, el príncipe, la corte, la aristocracia y buena parte de todo aquel que sea alguien en Portugal, o sea, la élite portuguesa, la aristocracia, abandonaron el país, se fueron. Sí, lo que pasa es que Portugal era una nación marítima, de marineros, por tradición. Y sus aliados, los ingleses, la primera potencia naval, simplemente evacuaron el país y se llevaron a todos los que pudieron. Se llevaron los archivos, los tesoros, todo lo de valor. Obviamente se dejaron a los pobres, obviamente. Quienes, desanimados, simplemente optaron por no combatir. Napoleón no podía creerlo. El rey de Portugal se había ido al Brasil. Y desde ahí, desde Río de Janeiro, gobernaría, no, el rey de Portugal, ahora rey de Brasil, gobernaría sus posesiones coloniales, gobernaría todo el territorio. Bueno, Napoleón se apoderaba de Portugal. El problema es que mientras que las fuerzas napoleónicas marchaban hacia Portugal, los soldados de Napoleón se iban poco a poco dispersando por el territorio español e iban ocupando las principales fortalezas de manera pacífica. Para así, unos días, ellos podrían haber controlado todo el país. El problema es que la gente se percató, la población se percató de eso. Se percató de que su país estaba siendo ocupado por fuerzas extranjeras. Y comprenderás que la gente no lo va a permitir. La población está molesta. Los dedos acusadores apuntan a Godoy y a Carlos IV, rey de España. Pues el rey nos ha traicionado, ha permitido que extranjeros entren a nuestro territorio, que ocupen nuestras tierras. El pueblo se emocionó. Bueno, estalló el llamado motín de Aranjuez. En este motín, el pueblo mostró su malestar.
Carlos IV se vio en la obligación de abdicar, renunciar a la corona de España. Abdicaba en su hijo, Fernando VII. Y así, todo, bueno, cualquiera diría con esta abdicación todo se resolvía, pero no. Napoleón tendría la última palabra en este drama. Hasta ese momento, Carlos IV había sido un buen aliado de Napoleón. Así que Napoleón, estacionado en la ciudad de Bayona, cita a padre y a hijo. Carlos IV y, ¿ya? Carlos IV y Fernando VII llegan, ¿no? Son citados. Y aquí se produciría la llamada farsa de Bayona o traición de Bayona. Fernando VII fue conminado por Napoleón a devolver la corona real a su padre, Carlos IV. ¿Okay? Fernando se tuvo que despojar de las insignias reales y devolvérselas a su padre, quien a su vez fue persuadido por Napoleón para que las insignias reales de España, la corona de España, pasen a manos de Napoleón. Y Napoleón, a su vez, le entrega la corona española a su hermano, José Bonaparte. La historia recuerda a este hombre con el apelativo de Pepe Botella, ¿no? Bueno, se dice que tenía una afición a la bebida, pero bueno. Bueno, chicos, tenemos ahora un nuevo rey. Tenemos un nuevo rey, José Bonaparte, hermano de Napoleón. Aquí jóvenes, vamos a observar lo siguiente. Mira, muchos historiadores opinan esto. De manera personal, así dicen los historiadores, José Bonaparte no era un mal tipo. No era una amenaza para la corona española, para España. De hecho, podemos decir que llegó a sentir afecto sincero hacia el reino de España. Pero el problema, ¿no? Pero había un problema, era la forma como llega a ser rey. Esa manera se lo veía como un usurpador, ¿no? Lo cual trajo consigo la oposición generalizada de la población, quien veía a José Bonaparte en un usurpador, un invasor, una amenaza para España. El pueblo español entonces se alzó contra el monarca. Se había iniciado la llamada Guerra de la Independencia Española. Así, en la imagen pueden observar los fusilados. Pertenece al autor Goya, al célebre pintor español Goya. La tradición dice que Goya pintó este cuadro desde su ventana, viendo cómo fusilaban a sus compatriotas. Si alguien se pregunta si Goya hizo algo, trató de defender, quiero que entiendan que el artista era sordo para la época y Goya solo podía ver. Un solo hombre contra dos, no pudo ser, solo pudo atestiguar de lo que pasó. Ahora, como les dije al inicio, José Bonaparte no hubiera sido un mal gobernante. De hecho, trajo algunas ideas nuevas a España. El famoso Estatuto de Bayona, o con el tiempo denominado Constitución de Bayona. La abolición de la Inquisición fue la prohibición. Y todo el logro en la Revolución Burguesa, es decir, la Revolución Francesa, llegó a España. A pesar de todas las reformas que hizo José Bonaparte, muchas de ellas eran reformas que se habían sido reclamadas y esperadas por mucho tiempo, la manera como llegó al poder hizo que no quisieran apoyarlo. Todos miraban a él como como un intruso, como un usurpador. ¿Ya? Con todo, hubo liberales españoles que decidieron apoyarlo. Lo apoyaban porque ellos apoyaban las reformas. Bueno, sigamos.
Vamos a ver ahora a continuación las Cortes de Cádiz. Chicos, un favor, un minutito, chicos, por favor, les pido un minuto, una pequeña emergencia aquí. ¿Acorde? Ok. Profesor, un favor, ¿puede repetir la anterior PPT, por favor? Ya, bien, chicos, continuamos. Disculpen la interrupción. Vamos a ver, chicos, a continuación las Cortes de Cádiz. ¿Ya? Vamos a ver a continuación las Cortes de Cádiz. A ver, quiero que entiendan esto. La situación es la siguiente. Imagina por un instante que eres español de aquella época. El rey ha sido depuesto, ¿no? El rey que ustedes apoyaron inicialmente ha sido depuesto. Está prisionero en Bayona. Bueno, al menos eso es lo que nos han dicho. Está prisionero en Bayona. El país está invadido. Fuerzas extranjeras ocupan nuestra tierra. Hay un monarca extranjero que se ha sentado en el trono y es nada menos que hermano de la mayor amenaza que tiene Europa en ese momento. Chicos, el ejército simplemente ha desaparecido, ha sido volatizado. Así es. Lo que pasa es que Napoleón, en medio de la invasión española, dado que España era su aliada, Napoleón dispuso que las fuerzas españolas se desplegaran en Europa, se dispersaran por Europa, en las zonas más alejadas. Es decir, en ese momento España no tenía un ejército propiamente dicho. Así que sin ejército, sin dirigentes, la situación se presentaba muy, ¿no? Muy turbia, muy gris para España, para el pueblo español. Pero sucede que existía una vieja tradición, una tradición muy antigua. En caso de que el rey y las demás autoridades no estuviesen, la tradición mandaba lo siguiente: en caso que no tengamos autoridad alguna, el pueblo deberá reorganizarse por sí mismo. El poder volvía al pueblo y el pueblo tendría que reorganizarse, crear sus propios gobiernos. En cada pueblo formar una especie de pequeño gobierno y que vaya coordinando con los demás gobiernos que se van formando en los demás pueblos. Y así crear una especie de junta principal. O sea, la idea era restablecer, reorganizar el mando, evitar la anarquía. Esa era la idea. Y bueno, se dio. Teníamos el problema de que no tener rey ni gobernante. ¿Ya? Entonces, chicos, se va a formar la llamada Corte de Cádiz. Los representantes de diversas zonas de España se van a ir reuniendo poco a poco. Incluso las colonias enviarán representantes. Al final, chicos, una vez ya instituidas las Cortes de Cádiz, vamos a ver qué es lo que establece. Lo primero que establecen es la Constitución de Cádiz, o la Constitución de 1812, la Constitución Liberal de 1812, ¿ya? Miren, y paradójicamente, esta Constitución está inspirada en el llamado Estatuto de Bayona, o Constitución de Bayona. Prácticamente es lo mismo, solo que en esta ocasión ha sido dada por el pueblo español, por la Corte de Cádiz, que es española. Por ejemplo, queda abolida la Inquisición, Napoleón ya lo había hecho. Se reconoce la igualdad jurídica entre criollos y peninsulares, entre españoles y criollos. Se da la división de poderes, es la independencia total de poderes, sufragio universal, aunque en esta ocasión masculino nada más,
fin de los derechos señoriales, es decir, todo rezago feudal queda eliminado. Y finalmente la libertad de imprenta, es decir, la libertad de publicar, escribir, en fin. Ya, sigamos. Las juntas de gobierno. Ya. Las Cortes de Cádiz es algo así como una junta de gobierno que se forma en España, pero el ejemplo pronto cundiría para las colonias americanas. Ante la situación, ¿ya? ante esta perspectiva de que en España se habían formado juntas de gobierno y que éstas creaban nuevas autoridades, a estos chicos el ejemplo se dejó sentir en América. Muy bien. La primera junta de formarse es la junta de 1809. Son 3 en total. Chuquisaca, la junta de Chuquisaca, La Paz y la junta de Quito. A propósito, chicos, Chuquisaca, ¿qué país actualmente es? A ver, ¿qué país es? ¿Quién me dice? ¿Nadie? Ya. Quito, ¿qué país es actualmente? Junta de Quito. Ecuador. Ecuador. La Paz. Bolivia. Bolivia. Chuquisaca que es la primera, es en Bolivia. La audiencia es Chuquisaca, ¿no? Bolivia. Eso ya lo tratamos en Virreinato, pues los cabildos, ¿no? Las reales audiencias. Ahora, la siguiente. Bueno, vamos a ver, chicos. Acá está. Usaremos este mapa para entender las juntas de gobierno. Muy bien, vamos a usar este mapa mejor para estudiar el fenómeno de juntas de gobierno. La Junta de Quito, 1809, la Junta de Paz y Chuquisaca, ambas en 1809. Esto fue en la audiencia de Charcas. Luego tenemos la Junta de Caracas, 1810. La Junta de Bogotá, también de 1810. La Junta de Santiago de Chile, 1810. Y la Junta de Buenos Aires, 1810. O sea, si te das cuenta, se producen juntas en casi toda América del Sur, lo que hoy es Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile, Argentina. La pregunta es, ¿y en Perú? ¿Qué pasó? ¿Hubo o no hubo junta de gobierno en Perú? Chicos, ¿hubo o no hubo? Muy bien, la respuesta es no. No llegó a formarse junta de gobierno en el Perú. La pregunta es, ¿y cuál fue la razón por la cual no se formó una junta de gobierno en el Perú? Bueno, la razón, jóvenes, la vamos a encontrar en este hombre. Su nombre, Fernando de Abascal y de Sousa. ¿Ya? Fernando de Abascal y de Sousa. 38º virrey del Perú. Este hombre, dicho sea paso ya anciano, aquí en el Perú, próximo a la base 7, según los documentos de la época, al menos eso nos informan los documentos, proclamó la llamada doctrina fidelista. ¿Ya, chicos? La doctrina fidelista, es decir, una lealtad incuestionable hacia España. Lo que hizo fue, número 1, evitar la formación de toda junta de gobierno aquí en América, aquí en el Perú, en nuestro territorio. Combatir cualquier posible insurrección. Anular desde el inicio cualquier conspiración habida o por haber. Tenía bien vigilado ¿no? al convictorio San Carlos, cualquier centro de conspiración. Bueno, y una vez asegurando el control de aquí, empezó el proceso de aplastar a las juntas de gobierno que ya se habían formado. Para ello, él enviaría al llamado ejército realista a reprimir a los separatistas. Y bueno, así se iniciarían las guerras. Ahora, hay un detalle que quiero que entiendas, chicos. Quiero que entiendas ese detalle. A ver, vamos a ver.
Las guerras de la independencia que se libraron aquí en América, a ver, ya. Vamos a ver aquí. Chicos, las guerras de la independencia que se mantuvieron en América fue un enfrentamiento propiamente entre dos ejércitos, ¿ya? Fue un enfrentamiento entre dos ejércitos, quienes se enfrentaron, bueno, vamos a ver acá. Chicos, ¿quiénes se enfrentaron? A ver, por favor, ¿quién me ayuda? ¿Quiénes combatieron en las guerras de la independencia? O sea, ¿quiénes pelearon? Tenemos dos ejércitos. El ejército patriota. ¿Contra quién, chicos? ¿Contra quién peleó? A ver. Las guerras de independencia es el enfrentamiento entre dos ejércitos. El ejército patriota versus el ejército realista. Ya, versus el ejército realista. Dos ejércitos se van a enfrentar. Ya. A ver, chicos, primera pregunta. A ver, según opinión de ustedes, ¿quiénes eran los patriotas y qué querían? A ver, jóvenes, o quiénes eran los realistas y qué querían. A ver, punto número uno, los patriotas eran leales a la corona o separatistas. Separatistas. Muy bien, eran separatistas. Ya. Entonces vamos por partes, ¿ya? Punto número uno, ellos eran separatistas. ¿Qué significa? Es decir, buscan la independencia, ¿ya? Es decir, buscan la independencia. Número uno, ya tenemos. Ya. ¿Qué más, chicos? ¿Algunos detalles más? Tienen el apoyo, a ver, integrado principalmente por... ¿quiénes formaron parte del ejército patriota principalmente? Españoles, criollos, indígenas. ¿Quiénes formaron principalmente a los patriotas? Por los criollos. Ese es el segundo detalle. Cuentan con el apoyo de Inglaterra. Ya, cuentan con el apoyo de Inglaterra. Así es, los criollos. Recuerdan lo que les dije, la independencia del Perú y de las guerras de Sudamérica es un proyecto criollo. A ver, voy a repetir para los que no me entendieron lo que expliqué al inicio. El antecedente a las guerras de independencia lo encontramos en la rebelión de Tupac Amaru, pero la rebelión de Tupac Amaru forma parte de las rebeliones indígenas. La rebelión de Tupac Amaru sería en todo caso un proyecto llevado a cabo por los indígenas, pero que fracasó. Y ante ese fracaso, los criollos tomarían, por así decirlo, ¿no?, la batuta, y serían ellos los que van a buscar
o tratar de desarrollar la independencia. ¿Chicos? ¿O serían ellos? Entonces. Apoyo de Inglaterra, coma, país que ofreció préstamos, se llaman empréstitos, y envió mercenarios. Envió mercenarios. Ya, bien. Entonces, ya tenemos. Muy bien. Tenemos el ejército. Ya tenemos el ejército. Chicos, ejército realista, por favor, ¿quiénes son? ¿Quiénes forman parte del ejército realista? A ver, ¿quién me ayuda? Los que buscan la lealtad. Muy bien. La pregunta es, ¿han notado que cuando se habla de independencia no se menciona, no se dice ejército español, sino ejército realista? ¿Han notado eso? En los libros, cuando se habla de la guerra de independencia, no se dice ejército español, se menciona ejército realista. Muy bien. Está formado por los que son leales a la corona, o leales, mejor dicho, en este caso, leales al rey. ¿Ya? Leales al rey. ¿Quiénes lo integran? Bueno, puede ser criollo, habían criollos, una minoría, mestizos e indígenas. ¿Ya? Ya está. Entonces, leales al rey. Ya tenemos la primera. Obviamente, estos señores, buscan mantener, ¿no? Buscan mantener el vínculo con España. Ya. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿quién financió al ejército realista? Fue financiado por el Tribunal del Consulado. Entonces, ya tenemos dos ejércitos, el patriota y el realista. ¿Ya, chicos? No se habla mucho de España aquí. España estaba en ese periodo de reconstruyéndose. Bueno, sigamos. Ya. Muy bien. Ya. Ahora, Abascal aplastó las insurrecciones. Eso ya no está en discusión. Aplastó las juntas de gobierno. El detalle, chicos, el detalle es el siguiente. Ya, el detalle es el siguiente. ¿Hubo insurrecciones en nuestro territorio? La respuesta es, así es, sí hubo. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Francisco de Sela, que dicho sea de paso es el primer grito de independencia, o mejor, el primero que va a reclamar la independencia abiertamente. Él, como todos criollos, con muchos criollos de la época, había sido funcionario de la, ¿no? Funcionario de la Caja Real. El detalle, chicos, es que en aquella época la Junta de Buenos Aires había enviado un ejército hacia el Virreinato del Perú, liderado por el general Castelli. Este ejército patriota venía dispuesto a invadir el virreinato,
Su objetivo, lograr la independencia del Perú. El virrey Abascal envió fuerzas a detenerlo. El detalle, chicos, es que Francisco de Sela anhelaba unir fuerzas con el ejército de Castelli. Lo que no esperaba Francisco de Sela es que Castelli fuera derrotado. ¿Ya? Una vez que Castelli fue derrotado, ¿no? Acabar con la rebelión de Francisco de Sela fue más sencillo. Finalmente este hombre, Francisco de Sela, es capturado y condenado a 10 años de prisión. Bueno, fallecería el 28 de julio de 1821. ¿No? Ironías de la vida, falleció justo durante la independencia. El siguiente es Enrique Payardelli. Este es el segundo grito de independencia y también en Tacna. ¿Ya? Ahora, al igual que en la primera, jóvenes, la Junta de Buenos Aires envió un segundo ejército hacia el Virreinato del Perú. En este caso, el enviado era el general patriota Belgrano, argentino, ¿no? Chicos, en esta ocasión, Payardelli buscaba unir fuerzas con Belgrano, pero al igual que lo que le pasó a Francisco de Sela, Belgrano fue derrotado. Chicos, Belgrano fue derrotado y no pudieron unir fuerzas con Payardelli. Y los rebeldes fueron derrotados en la batalla de Camiara, poniendo fin de esta manera a este intento de insurrección en Tacna. Hubieron más motines, más insurrecciones, pero el más destacado fue el que era llevado a cabo por los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua. Esta sí fue la insurrección más peligrosa, si podemos llamarlo así. Es muy peligrosa esta insurrección para Abascal. De hecho, tomó desprevenido a Abascal. Abascal no se esperaba una insurrección en el Cusco. ¿Por qué? La corona española, ¿no? Las autoridades coloniales tenían en el Cusco a su hombre de confianza. Y ese era nada menos que el cacique Mateo Pumacahua, o mejor dicho, el brigadier Mateo Pumacahua. Para muchos, el segundo hombre más poderoso del virreinato, hombre de confianza. Pumacahua había en su juventud apoyado a la corona española durante la rebelión de José Gabriel Condorcanqui. Así es, Pumacahua había servido lealmente en las fuerzas coloniales, ¿ya? Que aplastaron la insurrección de Túpac Amaru. Chicos, y Pumacahua, como te dije, criollo o cacique. ¿El que era? ¿Español o cacique? ¿O español o indio, Pumacahua? Corrijo, ¿español o indio? Indio. Indio. Miembro de la aristocracia. Él era un cacique, el cacique de Chincheros. Era el cacique de Chincheros. Muy bien. Su lealtad a la corona española era incuestionable. Nadie cuestionaría la lealtad de este hombre. Nadie lo cuestionaría. ¿Ya? El propio visitador José Antonio de Areche quedó muy impresionado con Pumacahua, tanto así que lo ascendió hasta el rango de brigadier. Llegó todo parece indicar que hubo momentos en que él estaba a cargo de todo, de toda la situación. Como le dije, era hombre de confianza. Él fue quien participó en el ajusticiamiento de Túpac Amaru II. Pero ahora, mi estimado, la situación había cambiado. Para este momento, Pumacahua ya era un anciano. Y será él quien, junto a los hermanos Angulo, criollos estos, varios mestizos cusqueños, y con apoyo del sacerdote Gabriel Béjar y Manuel Hurtado de Mendoza, ellos organizarán la rebelión. Capturaron a los oidores del Cusco y formaron una junta de gobierno en la ciudad del Cusco. Ahí formaron su propia junta de gobierno. ¿Ya? Quien inmediatamente se acordó que quien estaría al mando de la junta sería nada menos que Mateo Pumacahua. Él estaría al mando. Pumacahua, hombre de acción,
inmediatamente organizó al ejército, formó un ejército y planteó 3 expediciones. La primera se dirigiría a La Paz, hacia La Paz, a restablecer la junta que se había formado unos años antes ahí, y planeaba unirse con las fuerzas patriotas de Buenos Aires, ¿ya? Para ello le encomendaría a José Pinelo, a Cura Muñecas, en fin. Pero esta expedición fue derrotada en Chacaltana por el general, ¿no? El general criollo Ramírez fue derrotada. Otra expedición fue enviada a Huamanga, hacia Ayacucho, liderada por Manuel Hurtado de Mendoza y Mariano Angulo, uno de los hermanos. Si bien esta expedición logró tomar la ciudad de Huamanga, hoy de Ayacucho, sería derrotado por Vicente González en 2 batallas, en Huanta y Matará. Finalmente, el propio Pumacahua se dirigió hacia Arequipa. Deseaba tomar esta plaza, ¿ya? Y hacerse fuerte ahí. Bueno, lo lograron, pero fueron derrotados en la batalla de Humachiri. Lo que se recuerda es de esta batalla y de esta rebelión, chicos, un personaje que, digamos, el más recordado es el joven poeta Mariano Melgar, quien terminó sus días ante el pelotón de fusilamiento, ya que él había apoyado la rebelión de Mateo Pumacahua. El propio Pumacahua pagó su vida. El propio Pumacahua terminó sus días ante el cadalso. ¿Ya? En fin. Otra cuarta insurrección fue propiciada por Crespo y Castillo y la población indígena de Huánuco. ¿Ya? Esta insurrección fue de 1812. En esta ocasión, las fuerzas realistas no tuvieron problemas en vencer en el puente de Ambo. Bueno, hasta ahí hasta ahí, jóvenes, las juntas de gobierno. Vamos ahora a ver la corriente libertadora del sur. Sí, antes que pasemos. Para 1815, previo a la corriente libertadora del sur, Fernando de Abascal y de Sousa consideró que ya había terminado su deber en el Perú y consideró a bien retirarse y regresar a España. No podía quejarse, había vencido, había reprimido los movimientos independentistas, había logrado ganar tiempo para la corona, había demostrado que los realistas aquí en el Perú y sin apoyo de España, y ese es un detalle, los realistas eran en su mayoría españoles o gente de Perú. Chicos, los realistas que peleaban eran de dónde generalmente, gente de aquí, nacional, no es de acá, de lo que hoy en día serían peruanos o españoles. ¿Tú qué dices? Los realistas. Aunque suene terrible decirlo, la mayor parte de los realistas eran peruanos y muchos eran indígenas. La lealtad de ellos hacia España había sido hasta ese momento incuestionable. Estos, financiados por el Tribunal del Consulado, habían vencido esta primera oleada independentista. Y bueno, pero mucha de esta labor se le debió a la mano férrea que impuso Fernando de Abascal. Hay un detalle que a veces olvidamos. Un detalle que a veces solemos olvidar. Así es, joven Solano. Una gran mayoría. Una gran mayoría de la población, un buen porcentaje de la población no quiso la independencia, no quería no estaba a favor de la independencia. Y es algo que a veces olvidamos. Chicos, si tú notas, es que miren, si ustedes analizan quiénes participan, notarás que la mayoría de los líderes son extranjeros. Hay venezolanos, hay colombianos, argentinos, chilenos, ingleses.
¿no? En el ejército patriota hay una gran, y muy pocos peruanos. En cambio, en el ejército realista hay más peruanos, más población indígena. Uno al inicio pensaría que los indígenas fueron llevados así, arreados, como ganado a la guerra. Pero lo que sucedió en los primeros años de la República llama mucho la atención, ¿no? Ejemplo, la figura del general, el general Antonio Navala, general de origen indígena, que peleó bajo el estandarte de España y que después de la independencia ordenó, un par de años después de la independencia, arrió la bandera peruana e izó en su lugar la bandera de España y juró lealtad a Fernando VII. Es que, chicos, a veces olvidamos de que el sistema colonial no era así tan estricto, ¿ya? Y también olvidamos que la República, y esa fue una crítica que se le dio, una crítica que se le ha dado a la República, es que, bueno, un autor diría lo siguiente: por lo menos los españoles de aquella época se supieron comportarse como caballeros, mas no los criollos, quienes terminaron oprimiendo más a los indígenas. Y eso es verdad. Eh, la opresión que recibieron la población indígena fue más terrible durante la República que durante la colonia. La República no quiso solucionar los problemas, así que era natural que eso pasara. Pero volvamos al punto, chicos. Sucede que a Abascal le hicieron una propuesta. El 38º virrey del Perú recibió una propuesta. Una propuesta de que, tengo entendido, que muchos hombres hubieran aceptado de buena gana y que era muy difícil decir que no. Al virrey Fernando de Abascal, luego de haber vencido todas las insurrecciones habidas y por haber, la aristocracia criolla, los representantes del pueblo, del clero y del ejército, e incluso muchos que habían participado en las rebeliones, llegaron a un consenso y ofrecieron a Abascal, al menos así cuenta, se le pidió que sea rey del Perú. Se le ofreció la corona del Perú. La borla imperial de los incas fue ofrecida a Abascal. Al menos así cuentan las crónicas, los documentos de la época, la tradición. Y el detalle fue que, ¿qué dicen? ¿Abascal aceptó la corona o rechazó? ¿Rechazó? Rechazó. Ricardo Palma recoge las impresiones que hubo en la época. Narran de que los representantes del pueblo le ofrecieron a Abascal la corona, le pidieron: Abascal, sé tú quien proclames la independencia, le pidieron. Tú proclama la independencia, proclámate rey del Perú. Tienes el apoyo de todos, del clero, la iglesia, el pueblo. Nadie te cuestionará. Palma recoge que Abascal, ¿no?, en sus oficinas, ¿no?, por así decir, en su despacho, acompañado solo de un servidor, ¿no?, de un empleado de confianza. Hombre, al fin, dudó, estuvo a punto de aceptar la corona. Dicen que Abascal vio la corona que le habían mandado y, como todo humano, la ambición le ganó. Pero luego se dice que entró en razón y abrió, ¿no?, y se dirigió a la población que estaba en la plaza de armas. Y ahí les dijo, y ahí gritó, ¿no?, viva al rey Fernando VII. Y inmediatamente al día siguiente partió, no quiso quedarse. En sus memorias él diría que no quería que el Perú se pierda para España estando él ahí. O sea, no quería pasar a la historia como el hombre que perdió el Perú para España. El por qué rechazó la corona solamente podemos teorizar. Solo podemos teorizar. No dijo a ciencia cierta por qué. Solo podemos especular, teorizar. Algunos dicen que fue por edad. El hombre ya se acercaba a la base 7, así que, ¿no? Hemos de imaginar que si hubiera tenido 20 años, 30 años menos, hasta 20 años menos hubiera aceptado una última aventura, pero ya siendo de edad, no. Pero como dice, solo podemos teorizar, nada más, especular.
Ya. Y eso queda para nuestras anécdotas de nuestra historia. El momento en que en el momento en que el pueblo pidió un rey y que este nos rechazó. Bueno, sigamos con las guerras. La corriente libertadora del sur. Año 1815. Es el año de 1815, jóvenes. La única junta de gobierno que sobrevivió a la represión de Abascal era la Junta de Buenos Aires, denominadas ya para ese momento como Provincias Unidas. Hoy en día, Argentina. En este territorio, en estas Provincias Unidas, destacaba la figura del general Don José de San Martín. San Martín ya era un personaje célebre en Argentina. Había luchado por la independencia de su país, el cual él había consagrado, él había logrado finiquitar luego de vencer, ¿no? Luego de vencer a las fuerzas realistas en la batalla de San Lorenzo. Con eso logró consolidar la independencia. Pero San Martín era consciente de que la independencia de las Provincias Unidas, hoy en día Argentina, no estaba garantizada, mientras que en el Perú estuviese el poder colonial español. Mientras que el Perú sea un virreinato, la independencia de las Provincias Unidas no estaba garantizada. Había el temor de que en algún momento un ejército proveniente desde Lima acabara con la independencia de Buenos Aires. Existía ese temor, y que era muy real. Ya lo habían intentado. Una expedición y otra. Es más, los patriotas habían sido derrotados en 3 ocasiones. En 1811, en 1813 y en 1813. Castellani y Belgrano habían sido derrotados. Ahora San Martín traza un nuevo plan. Su plan era ya no atacar al virreinato del Perú directamente, no. Mala idea. Ir por tierra atravesando Bolivia, él informó que era una pésima idea. Las fuerzas realistas tranquilamente podían cerrar los pasos y defender sus posiciones en el llamado Alto Perú. Así que el plan de San Martín era sencillo: cruzar la cordillera de los Andes, que en ese momento estaba desprotegido, dado que no se consideraba que ningún ejército pudiera cruzarlo, y atacar a Chile, vencer a los realistas que estaban en Chile. Una vez lograda la derrota de los realistas y lograda la independencia de ese país, se formaría un gobierno en Chile, un gobierno patriota, que a su vez ayudaría a las fuerzas patriotas de San Martín en una expedición libertadora hacia el Perú, o sea, avanzarían por mar. Y de esa manera se lograría la independencia. Ese fue el plan de San Martín. Sus objetivos eran claros: sellar y asegurar la independencia en América. ¿Ya, chicos? Organizar un nuevo estado para ganar estabilidad y no perder la independencia de América. Ese era otro objetivo. Ahora, esos eran los objetivos. Pero San Martín tenía un proyecto político interesante. Chicos, San Martín tenía un proyecto. Chicos, ¿cuál era el proyecto de San Martín? Por favor, así pregunta de varios exámenes de admisión. ¿Cuál era su proyecto? Chicos, San Martín soñaba con crear una monarquía constitucional en el Perú. ¿Pueden leerlo aquí? Es el sueño de San Martín: establecer una monarquía constitucional similar a la que existía en Inglaterra. Vamos a ver más adelante cómo fue con eso. Acá tenemos sus campañas. Primero, la campaña de Chile. ¿Ya? San Martín quería llegar al Perú por mar, pero primero cruzó la cordillera de los Andes. Sorprendió a los realistas en la batalla de Chacabuco. Victoria de San Martín. Pero el virrey Pezuela, enterado, envió una expedición liderada por, ¿no? Una expedición liderada por Osorio, y esta expedición desembarca
y se enfrenta a San Martín en la batalla de Cancha Rayada. Los realistas logran derrotarlo. El ejército patriota de San Martín se repliega, toma fuerzas y se enfrenta a los realistas en la batalla de Maipú. Batalla que le fue favorable, ¿no? Y de esta manera se logra la independencia de Chile. Una vez lograda la independencia de Chile, Bernardo O'Higgins es nombrado presidente de este país. Dicho sea el caso, el primer presidente de Chile, propiamente dicho. ¿Ya? Se forma una alianza argentino-chilena, ¿no? Se forma una alianza. Bueno, San Martín ahora sí prepara su expedición hacia el Perú. Ahora que ha logrado la independencia de Chile, logra el apoyo del célebre marino inglés, bueno, marino escocés en realidad, pero era del marino escocés, Lord Thomas Cochrane. Este era enviado del Imperio Británico. Cochrane decidió hacer un tipo de guerra así, de zapa, es decir, enviaba expediciones para la costa, hacia la costa peruana para ir desgastando a los realistas, dar propaganda, incentivar la independencia, buscar rebeliones, apoyos y sobre todo lugares donde podía desembarcar el ejército patriota. Vamos a ver cómo le fue a San Martín en el Perú. ¿Ya? San Martín zarpó de Valparaíso, ¿ya, chicos? Y llegaría a lo que sí, a Pisco. Y llegaría a lo que es Pisco. El ejército de San Martín a lo mucho pasarían, no, sería entre 4.000 a 5.000 hombres. Ese sería su ejército que él llevaría. ¿Ya? Una vez que San Martín estaba en Ica, envió una parte de su ejército liderado por el general Antonio Álvarez de Arenales para que difundiera la idea de la independencia en el interior del país. Arenales tuvo un encuentro con las fuerzas del brigadier O'Reilly, ¿no? Fuerzas realistas. Al final, Arenales logra vencerlo y sigue marchando hacia el norte. Por su parte, mientras que Arenales marchaba, se produce la llamada Conferencia de Miraflores. En Miraflores se reúnen los representantes de los patriotas, ¿ya?, enviados por San Martín, y los representantes enviados por el virrey Pezuela. Se reúnen. Hablan, conversan, negocian y bueno, no hubo acuerdo. No llegaron a ningún acuerdo. No llegaron a ningún acuerdo. ¿Ya? Lo que pasa, chicos, es de que Pezuela querían que reconociera la autoridad del rey, la Constitución de Cádiz. Sam, ¿no? Quería que San Martín se vaya del Perú y San Martín les había pedido que ellos se vayan. Así que obviamente no va a haber acuerdo. Se produce, el problema, chicos, es que todo esto iba sumando. La derrota de O'Reilly, el fracaso de la conferencia, la poca actividad que estaba haciendo el virrey Pezuela. Todo ello desembocó en el llamado Motín de Asnopuquio. ¿Los chicos? Había sucedido muchas cosas terribles. San Martín se había establecido, por ejemplo, ya en Chancay, había establecido su cuartel general. El principal batallón del ejército realista, el batallón Numancia, se había cambiado de bando. La situación se hacía insostenible para los realistas. Se requería un cambio. ¿Ya? Y el cambio se dio en el llamado Motín de Asnopuquio. Los altos jefes militares realistas se reunieron y tras un rápido consejo de guerra destituyeron al virrey Pezuela y en su lugar nombraron como nuevo virrey al general José de la Serna. Este asumiría el cargo de nuevo virrey del Perú. La situación, chicos, no quedaba para más. La guerra había que dirigirla, al menos por el bando realista. La Serna, en aras de ganar tiempo, decidió entablar negociaciones con San Martín.
Y así se celebra la llamada Conferencia de Punchauca. Para ese momento San Martín ya estaba en Guaura. San Martín se encontraba en Guaura, ¿no? De hecho, se pasó a la primera ciudad en proclamar su independencia. Bueno, fue en la conferencia de Punchauca donde al comienzo se reúnen los representantes de San Martín y la Serna, pero luego la Serna y San Martín se reúnen personalmente. Fue en esta asamblea, en esta conferencia, donde San Martín expone por primera vez su proyecto monarquista, su proyecto monárquico para el Perú. Así es, fue en Punchauca donde San Martín hace la propuesta de que el Perú se convierta en una monarquía constitucional. Hace esa propuesta. San Martín va más allá. San Martín solicita que el ejército patriota y realista se fusionen en un solo ejército, que la Serna se convierta en regente. Y que San Martín ¿no? iría a Europa a buscar un príncipe. La idea original era que un príncipe español asumiera la corona del Perú. San Martín consideraba que la monarquía constitucional era la única institución que podría evitar la anarquía que se vendría. Bueno, al final, chicos, comprenderás que la conferencia fracasó. Desde Guaura, San Martín avanzó hacia Lima. ¿Pero por qué? Bueno, porque la Serna, ante el fracaso de la conferencia, se fue de Lima con todo el ejército, abandonó Lima. Lima no se podía defender del ataque de las fuerzas patriotas. Y aparte que estaba siendo hostigada. Había el temor de que los realistas quedaran aislados en la ciudad. De que el mando realista quedara aislado. Así que los mandos militares realistas propusieron retirarse hacia el Cusco. La sierra, la zona altoandina, era una fortaleza natural. Aparte estaba llena de recursos. Habían alimentos, ¿no? Habían alimentos, ¿no? Personas que podían ser hombres que podían ser reclutados para el ejército realista, recursos, ¿no? Se podía cobrar impuestos y obtener más recursos. Por eso la Serna abandona la ciudad de Lima en dirección al Cusco para desde ahí dirigir la guerra. Pero al hacerlo, al abandonar Lima, la ciudad queda desprotegida a merced de los ¿no? montoneros. Muchos de ellos eran indígenas y ex esclavos que solo deseaban vengarse. Ante esta situación y ante el peligro de que la ciudad de Lima fuera saqueada por los montoneros, los aristócratas de Lima convocan una audiencia y en esta envían un representante a San Martín, invitándolo a la ciudad de Lima. ¿Me entiendes? ¿No? La audiencia de Lima invita a San Martín a que se apersone a la ciudad de Lima y que lleve a su ejército, obviamente, para que así proteja la ciudad y evite que esta ciudad sea saqueada. San Martín accede con la condición de que estos acepten la independencia. Entonces, chicos, si te das cuenta, la aristocracia criolla aceptó la independencia, pero porque no les quedaba de otra, no lo aceptaron porque les agradase la idea, simplemente no les quedó de otra. Había el temor de que Lima fuera saqueada y solo San Martín contaba con un ejército y estaba cerca. La Serna había abandonado la ciudad a su suerte. Una vez en Lima, se establecería el gobierno de San Martín, que es recordado como el protectorado. Su objetivo, gobernar el país y formar en el Perú una monarquía constitucional. Ese era el objetivo del protectorado. Para ello se envió la misión García del Río. Chicos, su objetivo, bueno, primer objetivo, buscar préstamos, tú sabes, dinero para guerra, empréstitos, ¿no? Y conseguir un príncipe para ocupar el cargo de monarca del Perú. Esos eran los objetivos básicos. El primero fue conseguido, se lograron préstamos, aunque no llegó del todo el dinero. 1,5 millones de libras esterlinas fue lo que se logró como el préstamo.
solo 800.000 libras llegaron al Perú. El resto se perdió en el camino. Tú sabes, las comisiones se perdió en el camino. Lo que era peor es que no llegó en dinero. Más de poco menos que la mitad del dinero, ¿no? De los 800.000 libras llegó en material. Bueno, así era la situación. El nuevo, a ver, estando San Martín, nombra arriba Agüero, perfecto. En el aspecto político-social, San Martín establece la llamada ley de vientres. Ya. Se establece la ley de vientres. ¿Qué significa eso? Lo que pasa, jóvenes, es que número uno, San Martín no es partidario del régimen esclavista, no es partidario. En lo personal no le agrada. Pero muchos de sus aliados, aristócratas sobre todo, eran dueños de esclavos y bueno, tú no puedes ir contra ellos, contra sus intereses. Por esa razón, San Martín va a negociar y establecerá la ley de vientres, que decía su letra, que a su letra decía lo siguiente: todo aquel que nazca a partir del 28 de julio de 1821 es automáticamente libre. Esa fue su propuesta. También ordenó que se eliminara la mita y el tributo indígena, así granjearse a la amistad con la población nativa. En materia económica se produjo el reglamento de comercio y se prohibió la exportación de oro y plata. El Tribunal del Consulado, que había estado funcionando y que había sido el sostén de la economía de los realistas, ahora la ciudad estaba en manos de los patriotas, así que reemplazaron el Tribunal de Consulado por la Cámara de Comercio de Lima. Ese fue el nombre que le dieron ahora. Cámara de Comercio, hasta el día de hoy vigente. Ya, bueno. Muy bien, chicos. Aspecto cultural. Se creó la Escuela Normal de Varones, el himno nacional y la Biblioteca Nacional. Fue en su estancia en San Martín, en el Perú, cuando se produce el primer debate nacional. ¿Ya, chicos? Fue cuando San Martín estaba en el Perú, cuando se produce el primer debate nacional. Y el primer debate fue: ¿monarquía o república? ¿Qué queremos ser? ¿Somos una monarquía o somos una república? Bueno, de más está decir que la mayoría votó por república. Así quedó. La conferencia de Guayaquil. Bueno, chicos, vamos a ver. Para ese momento, por el norte también se estaba produciendo la corriente libertadora del norte. Y ambos libertadores se encontrarán en la ciudad de Guayaquil. Cuando San Martín viajó a Guayaquil, habían 3 puntos para discutirse. Punto número 1, el tipo de gobierno que se quería. San Martín quería monarquía, Bolívar república. Punto número 2, el destino de Guayaquil. Guayaquil, que pertenecía hasta ese momento, había pertenecido al virreinato del Perú. ¿A quién le debía pertenecer? ¿No? ¿Al Perú o a la naciente Gran Colombia que Bolívar estaba formando? Y el tercer punto era el apoyo de Bolívar a la independencia. Bueno, además es decir que el punto 1 y punto 2 fueron finiquitados apenas San Martín pisó el muelle. Cuando San Martín desembarcó, Simón Bolívar lo recibió y le dijo lo siguiente: bienvenido a bienvenido a la tierra de la República Colombiana. Con este saludo, Bolívar ya le decía a San Martín que el punto 1 y punto 2 quedaban fuera de lugar. Guayaquil formaba parte de la Gran Colombia y Bolívar quería república, no se iba a discutir más. Así que solo se discutiría el tercer punto: el apoyo de Bolívar contra los realistas. Muy bien.
Chicos, Bolívar ofreció mandar 2.000 hombres, pero San Martín quería que mandara más. Bolívar se negó. Al final Bolívar cae en cuenta que la razón por la cual Bolívar no vendría a apoyar a la independencia del Perú era él, o sea, San Martín. Así que decide irse. Mientras tanto, chicos, la crisis se producía, ¿ya? Se producía la crisis. Cuando San Martín regresó, Bernardo Monteagudo había sido depuesto, así que ya no habían vuelta a quedarlo. San Martín agarró ¿no? y se fue. En septiembre de 1820, en septiembre, el chico de 1822, San Martín se iría de nuestra tierra. Y eso nos llevaría ahora al primer Congreso Constituyente. Bueno, ¿qué pasó en el Congreso Constituyente? Bueno, el Congreso Constituyente fue formado por orden de San Martín. ¿Ya, chicos? Fue formado por San Martín. ¿Ya? Quien presidió el Congreso Constituyente era Javier Luna Pizarro. ¿Ya? Hubo personajes como Baquijano, ¿no? Salazar y Baquijano, Justicia Sánchez Carrión, Javier Mariátegui, en fin, personajes que participaron. Ahora que ya no estaba San Martín, la Junta, ¿no? Disculpen, el Congreso inmediatamente asume el control del Perú. Lo primero que hace es establecer una constitución de corte, obviamente, republicano. ¿Ya? Se desautorizó a la misión de García del Río y se debía nombrar un triunvirato, un gobierno. ¿Ya? Pero ¿cuál fue el accionar de la primera junta de gobierno? Bueno, formaron un triunvirato. Lamar, ¿no? Fue presidido por José de Lamar, sería cargo. Antonio Alvarado y Manuel Salazar y Baquijano. Ellos gobernarían. El objetivo de esta primera junta era acabar con los realistas, y para ello decidieron seguir con el plan que San Martín había trazado, o sea, una expedición a Puerto Intermedio. Pero esta primera expedición fracasó. Bueno, disculpen, chicos. Ok. Bueno, lo cierto es que esta primera expedición, esta primera campaña a puertos intermedios fue derrotada. ¿Ya? Fue derrotada por los realistas en la batalla de Tarata, ¿no? Y en la batalla de Moquegua. Los generales realistas Canterac y Jerónimo Valdés logran derrotarlos. La derrota de la primera expedición intermedia, chicos, provocó una crisis y se produce el motín de Balconcillos. Este motín de Balconcillo, este joven, fue liderado por Santa Cruz y considerado como el primer golpe de Estado de su historia. En este accionar es proclamado nuevo presidente del Perú, o en este caso dictador, don José de la Riva Agüero, es proclamado primer presidente, o primer dictador sería lo más correcto, pero bueno, el primer presidente oficialmente. ¿Ya? ¿Qué hizo Ribagüero? Bueno, el objetivo era claro, acabar con los realistas. Por esta razón, Ribagüero le encargó a Santa Cruz y también a Agustín Gamarra que lideraran el ejército peruano y derrotaran a los realistas. ¿Ya? Y para ese momento se suponía que Bolívar ayudaría y mandaría un ejército que reforzaría el ejército peruano. Bolívar había enviado un ejército de 6.000 hombres, liderados por José Antonio de Sucre. Pero Sucre no se apresuró en ayudar al ejército peruano. Y bueno, al final el ejército peruano solo tuvo que enfrentarse al ejército realista. Ahora bien, aquí se va a librar la batalla de Cepita. Primera victoria del ejército peruano. Primera victoria. Pero el problema, chicos, es de que en esta campaña el ejército
¿no? En ese caso ya el ejército peruano propiamente dicho no contaba con la experiencia suficiente, ¿ya? No contaba con la experiencia suficiente para una guerra con los realistas, que era un ejército más experimentado. Está bien, ganaron la batalla de Cepita, pero, el problema es de que no supieron aprovechar la victoria. Los realistas se reorganizaron rápidamente y ante esta situación el ejército peruano empieza a retirarse. Solo que como es un ejército nuevo, no lo hace en orden y termina dispersándose. Así es, el ejército habían ganado una batalla, pero terminan dispersándose en la sierra. Este hecho es recordado como la campaña del Talón. El Congreso está furioso ante esto y se ordena, ¿no? Y lo peor ha de pasar. Los realistas, liderados por Canterac, toman la ciudad de Lima. Ante esta situación, el Congreso se retira a Trujillo y destituye a Ribagüero. Y nombra como nuevo presidente a Torre-Tagle, segundo presidente de Perú, Torre-Tagle. Pero el problema es de que no quieren aceptar. Ribagüero no acepta y se mantiene el poder en Chiclayo. Fue en este periodo donde se produjo el sacrificio de José Olaya, ¿ya? Fue en este periodo. ¿Ya? Bueno, vamos a ver ahora, chicos, la corriente libertadora del norte. Vamos a ver. Seremos breve, aquí ya, acá con esto acabamos. Fue liderada por Simón Bolívar. Recuerda, él no tenía, un dato, él no tenía experiencia militar alguna, ¿no? De manera formal en el campo de batalla. Aún así, dado su condición de aristócrata, Bolívar fue nombrado teniente coronel bajo el mando de Francisco de Miranda, ¿no? Bajo el mando de Francisco de Miranda, personaje al cual Bolívar no dudó en traicionar. Con todo, la Junta de Gobierno de Caracas fracasó. Ante esta situación, Bolívar tuvo que escapar a Haití y ahí buscó apoyo, con refugio. Haití, quien era el segundo país en América en haber proclamado su independencia, le brindó apoyo a Bolívar, apoyo logístico y militar. ¿Ya? Finalmente, para 1818, la suerte se decantó para los patriotas. Bolívar de Venezuela y Francisco Pablo de Santander desde Nueva Granada, hoy en día Colombia, comenzaron a coordinar sus acciones para derrotar a los realistas y Bolívar se apoyó en ellos. De esa manera se libran las batallas de Carabobo y Boyacá. En la primera logran la independencia de Nueva Granada, hoy en día Colombia, y en la segunda la independencia de Caté, ¿no? La independencia de Caracas, ¿no? Venezuela. Bueno. Así se logra la independencia de ambos lados, Carabobo y Boyacá, Venezuela y Colombia respectivamente. Ya tenemos la batalla de Carabobo, un cuadro que representa, y la batalla de Boyacá. El 24 de mayo de 1822 se libra la batalla de Pichincha, batalla con la cual se logra la independencia de Ecuador. Ahora, de esa batalla tendré que decirte lo siguiente. En esa batalla, las fuerzas de la corriente libertadora del norte y con las del sur quedan enlazadas. San Martín había enviado un ejército peruano a apoyar a las fuerzas de la corriente libertadora del norte. El mando de las fuerzas peruanas estaban a cargo de este personaje, el coronel Andrés de Santa Cruz. Ya, vamos a ver, chicos. Recordemos, el presidente del Perú, al momento, ¿no? Tras el motín de Balconcillos, el presidente era Ribagüero, pero que había sido depuesto. ¿Ya? Acá tenemos la expedición que, sí. Este es el gráfico que aquí graficamos la segunda expedición intermedios. Chicos, la segunda expedición intermedio. Muy bien. Ya. La situación del Perú, chicos, era de caos. Como te dije al comienzo, luego del fracaso de la segunda expedición intermedios, los realistas tomaron Lima. El Congreso depuso a Ribagüero y nombró a Torre-Tagle. Pero Ribagüero no quiso aceptar la voluntad del Congreso y, ¿no? Y bueno, empezaron las peleas entre el Congreso y Ribagüero.
El Congreso, cansado, pidió apoyo a Bolívar. Llamó a Bolívar. Y Bolívar llegó al Perú. El 1 de septiembre de 1800, Bolívar entra al Perú. Bueno, Bolívar logró eliminar políticamente a Ribagüero y a Torre Tagle. Chicos, Torre Tagle fue acusado de alta traición, lo cual era mentira, pero bueno. Ribagüero se salvó del pelotón de fusilamiento porque escapó. Bueno. En el mapa que estamos viendo aquí, chicos, el territorio de color plomo es el territorio controlado por los realistas. Si observas, ellos son todavía una gran amenaza para los patriotas. ¿Ya? Por eso, en 1824, Bolívar establece su cuartel general en Pativilca. Y nombra como secretario, de hecho, el único peruano en su gobierno, a José Faustino Sánchez Carrión, quien fuera apodado en su momento como el solitario de Sayán. Aquí se observa, chicos, cómo Bolívar traiciona a Torre Tagle. Bolívar le pidió a Torre Tagle que negociara con los realistas. Y Bolívar aprovechó que Torre Tagle hiciera negociación para acusarlo de traición y ordenó su arresto. Torre Tagle se refugió en el Real Felipe. Ya, sigamos. Bueno, acá tenemos los personajes que van a participar. Hipólito Unanue, Miss Hacienda, Tomás Eres, ministro de Guerra. Bueno, la guerra. Bolívar tuvo para su suerte, tuvo la rebelión de Olañeta en el Alto Perú. El general Olañeta se había rebelado, él era realista y se rebeló en contra del virrey La Serna. Esto facilitó mucho porque el ejército realista prácticamente quedaba dividido y ahora sería más fácil vencerlo. De tal manera que primero se libraría la batalla de Junín y luego la batalla de Ayacucho. De esta manera el ejército realista quedaba anulado. Bueno, luego de la batalla de Ayacucho se ha de firmar la capitulación de Ayacucho. Aquí tenemos. Se firma la capitulación de Ayacucho. El acuerdo fue firmado por el jefe de Estado Mayor, el general realista, bueno, o español, José de Canterac, y José Antonio de Sucre. ¿Por qué lo firma Canterac y Sucre y no La Serna Bolívar? Bueno, el virrey La Serna había caído prisionero en la batalla de Ayacucho y estaba herido. No estaba en condiciones de firmar. Y Bolívar se encontraba en ese momento en Lima. Así que los que van a firmar la capitulación de Ayacucho serán, representando a los patriotas, José Antonio de Sucre, y por el bando realista, el general José de Canterac. El acuerdo fue fechado el 9 de diciembre, pese a que, aunque se firmó el 10, pero bueno. Acá tenemos el ejército realista bajo el mando del virrey La Serna, renuncia a seguir la lucha. Permanencia de los últimos soldados realistas en la fortaleza del Callao. La República Peruana debe saldar la deuda económica y política con los países que contribuyeron. ¿Ya? El problema, chicos, es que esta capitulación no fue aceptada. Hubo jefes realistas que no quisieron aceptar. Un caso interesante fue el de Pío Tristán. Él no quiso aceptar la capitulación. Pero, dado que no tenía una fuerza militar que lo respalde, tuvo que ceder. En el Alto Perú, el caso sí fue un poco más fuerte. El general Pedro Antonio de Olañeta, quien se había rebelado contra la Serna, y ahora que se había percatado de su error, en un inicio trató de apoyar a Pío Tristán, pero dado que el Cusco había caído en manos de los patriotas y que Pío Tristán había accedido, Olañeta decidió mantener la guerra. Bolívar, preocupado, envía a Sucre a reprimir a las fuerzas de Olañeta,
Pero no hubo necesidad de batalla alguna. Las fuerzas del general Olañeta ya estaban cansados de la guerra, ¿ya? Sus propios soldados acabaron con él. Así que cuando llega a Sucre, la situación ya estaba fuera de peligro. Con todo, la mayor resistencia se encontró en el Real Felipe, liderada por el brigadier José Ramón Rodil. Él sí mantuvo una resistencia, ¿ya, chicos? La resistencia, chicos, del Real Felipe fue hasta enero de 1826, ¿ya? Más de 4.000 personas murieron durante el sitio del Real Felipe. Ahora Bolívar, dueño de la situación, Bolívar decidió llevar a cabo sus planes, sus proyectos. Ya. A ver, uno de sus proyectos. Bolívar tuvo una gira por Chuquisaca, el Alto Perú. En ese lugar, Bolívar tomó la decisión de separar el Alto Perú del Bajo Perú. Nacía así Bolivia. ¿Ya, chicos? Pese a que Bolívar paraba separando, ¿no? Separando, por ejemplo, separó Guayaquil. Bolívar quería unificar a los estados de Hispanoamérica, a todos los países, a las ex colonias españolas, para hacer frente a la Santa Alianza, Estados Unidos y Brasil. Pero los intereses de todos hicieron fracasar este proyecto. Bueno, una cosa es cierta. Bolívar convocó al Congreso de Panamá. Su idea era formar la Confederación, pero como les dije, fracasó. Su siguiente intento fue crear la Federación de los Andes, unir a la Gran Colombia, Perú y Bolivia. También fracasó porque aquí en el Perú la oposición más fuerte vino del Perú. Fracasó. Ya. Bueno, la idea de Bolívar era mantener unido al menos los países que él independizó, pero este proyecto estaba condenado al fracaso. Finalmente Bolívar se vio obligado a abandonar Lima para regresar a la Gran Colombia, ya que en Caracas y en Bogotá habían constantes insurrecciones. Bolívar dejó el mando del Perú a Santa Cruz, pero Santa Cruz, mi estimado, renunciaría y le entregaría el poder al Congreso, pero eso ya es historia de la República. ¿Ya, mi estimado? Bien. Ok. Entonces, hemos visto, chicos, todo lo que fue la guerra de la independencia. Un tema un poquito largo, ¿no? Bueno, jóvenes, me acabo de dar cuenta del tiempo. Y ya es hora. No quería quitarle más tiempo. Chicos, creo que por esta vez no vamos a poder desarrollar la separata. Le voy a mandar las claves. Ya, chicos, con la tutora. Ya. Bueno, creo que eso sería todo. Ya, chicos. Sí, pues no va a alcanzar tiempo para las claves. Nos queda unos 6. Bueno, ya son las 10 en punto. Ya, chicos, fue un gusto. Los veo en la siguiente clase.